Ahora que tenemos las cotas para las colas derecha e izquierda, ¿verdad?, de una variable, podemos probar la ley de los grandes números, la ley débil de los grandes números con varianza finita, ¿verdad? Esto es con varianza finita. En realidad, la ley débil de los grandes números, nosotros simplemente le vamos a llamar ley de los grandes números, vamos a usar solo la ley débil, pero existe una versión fuerte, más fuerte que esta, que dice que el promedio tiende a la esperanza con probabilidad 1. No que la probabilidad de que esté cerca es grande, sino que la probabilidad de que tienda es 1. Igual no vamos a entrar en esos detalles nosotros. Solo pongo aquí ley débil por si ustedes buscan en algún libro o en algún otro lugar y van a encontrar que hay una versión débil y una versión fuerte. La que nosotros probamos es la versión débil. Y además acá lo voy a probar con varianza finita y en realidad vale sin esta hipótesis. Con que la variable tenga esperanza finita en valor absoluto, ya vale la ley. Entonces, digamos, ¿cuál es el contexto? Acuérdense, tenemos x1, ¿no?, x2, así, xn, etc., ¿no? Es una sucesión i de variables aleatorias, ¿no? Esto que sean i son independientes, idénticamente distribuidas. Entonces, si todas tienen la misma distribución, vamos a llamar mu a la esperanza de una de ellas, x1, cualquiera de ellas, y sigma cuadrado a la varianza, que vamos a suponer que es finita la varianza. Y entonces lo que dice la ley de los grandes números es que el promedio, ¿no? Entonces vamos a llamar x n techo, es la suma de las primeras n sobre n, ¿no? Esta suma es x1 hasta xn, la suma sobre n, el promedio. Lo que dice es que el promedio, con probabilidad muy alta, si n es grande, está cerca de la esperanza, mu. Es decir, entonces, para todo epsilon positivo, ¿tá? Y esto, acuérdense, esto es lo que yo les decía en el primer video, esto es fijar el rango de valores alrededor del promedio que yo quiero considerar. Entonces, para todo epsilon positivo, la probabilidad de que la distancia del promedio a mu sea menor o igual que epsilon, esta probabilidad tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Y solo les explico una forma, es un poco de notación. Hay una forma corta de escribir esto y es decir que xn tiende a mu, y esto se suele decir tiende a mu en probabilidad, y para decir que tiende a mu en probabilidad se pone una p acá, ¿no? Entonces quiere decir que xn tiende a mu en probabilidad cuando n tiende a infinito. Y cómo lo tienen que pensar, de nuevo, es que si n es grande, la probabilidad de que xn esté cerca de mu es muy alta, ¿tá? Por eso se dice en probabilidad. Y va a ser una consecuencia, la demostración va a ser una consecuencia directa de la desigualdad de Chebyshev. Entonces, para eso, veamos dos cosas importantes. Y una es, ¿cuál es la esperanza del promedio, ¿no? Entonces, la esperanza de xn techo es la esperanza de Sn sobre n, ¿no? Entonces, como la esperanza es lineal, esto es 1 sobre n por la esperanza de Sn, es decir, la esperanza es 1 sobre n, la esperanza de la suma. Y de nuevo, como la esperanza es lineal, esto es la suma de las esperanzas, es decir, que esto va a ser 1 sobre n por la esperanza de x1 más la esperanza de xn, ¿sí? Y como todas tienen la misma distribución, todas estas esperanzas son iguales y son iguales a mu.
Así que en realidad esto es n veces mu sobre n, o sea mu, ¿no? Es decir, y esto es importante, digamos, la esperanza del promedio sigue siendo la misma que la esperanza de la distribución original. Y veamos qué pasa con la varianza, y es acá en donde aparece en donde está toda la gracia de por qué esta ley es cierta. Ahora, si yo calculo la varianza de x en techo, esto es la varianza de Sn sobre n, y aquí, como la varianza es cuadrática, en vez de salir n, como en el caso de la esperanza, sale n cuadrado. ¿Sí? Y ahora esto sería 1 sobre n cuadrado, la varianza de la suma, pero como son independientes, esto es porque son independientes, las variables, acuérdense, la varianza de una suma es la suma de las varianzas, es como si fuera lineal. No es cierto en general, pero sí cuando son independientes. Así que es 1 sobre n cuadrado por la varianza de x1 más la varianza de cada una de ellas hasta xn. Y ahora todas ellas tienen varianza igual a sigma cuadrado, porque todas tienen la misma distribución. Así que esto es n sigma cuadrado sobre n cuadrado. Y es acá, gracias a esta propiedad cuadrática de la varianza, en donde hemos ganado, ¿verdad? Porque acá se me cancela un n y esto me queda sigma cuadrado sobre n. Así que para la varianza del promedio es sigma cuadrado sobre n, y entonces vemos que la varianza se achica a medida que n crece, ¿no? Esta varianza tiende a cero cuando n tiende a infinito. Y eso es lo que yo les había mostrado con esa simulación, de que si yo hago el promedio con 20, con n igual 20, o si lo hago con n igual 4, los valores de esos promedios se concentran más alrededor de mu, que en aquel caso era 5. ¿Tá? Y ahora en realidad es una consecuencia, digamos, probar esto es una consecuencia directa de la desigualdad de Chebyshev, porque eso, ¿verdad?, es la probabilidad de que xn techo menos mu sea más grande que epsilon, menor o igual que epsilon, es 1 menos la probabilidad de las colas, ¿no? Y la probabilidad de las colas la puedo acotar por Chebyshev, ¿no? Así que esto, si yo digo que este numerito es más chico que algo, en definitiva, 1 menos él es más grande que 1 menos ese algo. Así que esto es mayor o igual, y esto es por Chebyshev, que la probabilidad, que 1 menos, perdón, y lo que va aquí, acuérdense, es la varianza sobre epsilon al cuadrado, ¿no? Pero la varianza es sigma cuadrado sobre n, así que lo que me quedó acá es 1 menos sigma cuadrado sobre n epsilon al cuadrado, y como esto tiende a 0, esto tiende a 1. ¿Sí? Y esto termina la demostración. Entonces, vieron que en el caso con varianza finita, la ley débil, ¿no?, de los grandes números es una consecuencia directa casi de la desigualdad de Chebyshev, teniendo presente siempre cómo se achica la varianza a la medida que yo voy promediando más y más valores. Una observación importante es que esta prueba, ¿verdad?, nos da una cota para el n, es decir, nos sirve, la prueba sirve para calcular n en función de epsilon y la probabilidad,
¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, supónganse que nosotros queremos calcular el promedio, que el promedio esté a menos de 0,1 de mu, y que eso pase con probabilidad, no sé, 0,99. Entonces, ponemos como condición que esto sea más grande que 0,99, ¿verdad? Acá, en esto. Igualamos esto a 0,99, el epsilon, dijimos, es 0,1, y de acá podemos despejar, si conocemos la varianza, podemos despejar el n. Entonces, esto, lo que tiene de bueno esta prueba es que nos permite calcular el n que necesito para determinada precisión, ¿ah? Y eso va a ser importante cuando veamos estadística.